José Miguel Onaindia, recién llegadito de Uruguay. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? Muchas gracias. Muy bien, aquí. Que recién llegado, bajé del barco a las 2:30 de la tarde. Así que prácticamente vine en forma directa. Muy poquitito te quedás. Me quedo muy poco, sí. Nada más que hasta el lunes a la tarde, que tengo que hacer unos trámites, pero para ver un poco de teatro que tenía ganas de... Se extraña, ¿no? Cuando estás allá tanto Sí, tiempo. sí, ya bueno, son 12 años que estoy viviendo en Montevideo. Es un montonazo. Sí, ya es mucho tiempo. Antes de la pandemia venía con mayor frecuencia y después, bueno, se hizo un poco más. También aparecieron estos mecanismos de trabajo de las plataformas. Yo, por ejemplo, mis clases ahora en la Facultad de Derecho las doy a través de Zoom. Claro. Y realmente se ha instalado porque es mucho mejor para todos, o sea, hay una posibilidad de que haya muchas más personas que intervengan, tantos docentes como personas que cursan, porque lo abrimos a extranjeros, lo abrimos a gente que vive en otras provincias y que de otro modo no participaría. Entonces, creo que eso también, las tecnologías tienen su beneficio. Si se evita el pasaje, el boleto de transporte público. Exactamente, también. Sí, en este momento sí, yo creo que facilita mucho también. Claro, además en una ciudad compleja para trasladarse, claro. Es uno de los elementos. Incluso mucha gente consulta si es solamente digital o tiene que ir. Claro. José Miguel, contales a los oyentes qué estás haciendo, ¿por qué vivís en Uruguay, en Montevideo? Decidí hace 12 años hacer una experiencia, no fui con un plan determinado, pero al poco tiempo, al año de estar teniendo una vida binacional, primero me ofrecieron la dirección artística del Teatro Solís, que es el principal teatro que depende de la ciudad de Montevideo, bellísimo teatro. Bueno, esa fue la primera función, después ahí estuve casi 3 años y luego pasé al gobierno nacional a dirigir el Instituto Nacional de Artes Escénicas y los festivales internacionales, que bueno, hice 3 ediciones, estuve durante todo el segundo periodo, el segundo gobierno de Tabaré Vázquez en esta función, y luego con el cambio y la pandemia volví a la Intendencia de Montevideo como asesor de temas internacionales referidos a la cultura, y por ese cargo tengo el honor de estar en el Consejo Artístico de la Comedia Nacional Uruguaya, que es un elenco estable, fundado en 1947. Con un prestigio, pero con un enorme prestigio, y que ahora está dirigido por Gabriel Calderón, que es uno de los también grandes... otro prestigioso. Exactamente, que hace honor a ese apellido tan fuerte para la cultura. Y bueno, y realmente es un placer. Presentamos el martes 5 la nueva temporada que va a comenzar ahora el 14. Estamos trabajando mucho con la integración de figuras internacionales. En este momento está Carla Zúñiga de Chile, que va a montar 2 obras, una escrita especialmente para la comedia, y Marta Pasos de España, que es una artista extraordinaria que viene del ámbito de las artes visuales y de la danza. Está montando El Público de Lorca, que tal vez sea una de las piezas más difíciles y más complejas. Claro. Y bueno, eso se va a estrenar el 21 de marzo con 18 actores en escena. Bueno, que eso es lo que tiene la comedia, que son 30 actores en el elenco estable, más 5 pasantes que todos los años, los mejores, los egresados se hace de las escuelas, especialmente de la EMAD, que es la escuela pública, de la Intendencia, creada por Margarita Xirgu y que lleva el nombre de Margarita Xirgu, y de algunas otras instituciones. Todos los años hay 5 becarios que, bueno, comparten con el elenco estable. Muy bien. Sí. Y eso permite el desarrollo de un repertorio, la posibilidad de giras. Realmente creo que sí. Nosotros los supimos tener y los perdimos, ¿no? Porque acá en Teatro San Martín el elenco estable era maravilloso cuando existía. Y realmente, si repasamos quiénes estaban en ese elenco, estaban prácticamente los que hoy consideramos los mejores actores. Exacto. Sin embargo, el elenco lo disolvió el Menem en el año 90 sin ningún tipo de protesta por parte del medio cultural.
José Miguel, vos nos contaste todo lo que estás haciendo allá, que a nosotros, los que estamos en la cultura acá en Buenos Aires, nos induce siempre a pensar cuando hay cambios políticos, hay movimientos dentro del área cultural. ¿Vendrá José Miguel a hacer algo? Porque claro, sos una de las personas más indicadas y bueno, nos quedamos con las ganas habitualmente. Esto lo digo yo, digamos, sí, o sea, hablo por mí. No, a mí me encantaría, pero creo que también te gustaría. Sí, a mí me gustaría, pero tiene que darse la circunstancia, ¿no? Sí, claro. No de cualquier manera ni en cualquier condición. Y comenzamos este programa hablando un poco de la situación en la cultura de nuestro país, y todos los días, todas las semanas nos encontramos con una noticia adversa, distinta, y en este caso es el cierre del Cine Gomón. Sí, lo que más las designaciones en el Inca. Bueno, ¿qué opinas de todo esto, José Miguel? Bueno, a mí me parece que hay en primer lugar, creo que no había un plan para aquí y que se está tomando con una cantidad de prejuicios, ¿no? O sea, con una lectura muy prejuiciosa respecto de lo que sucedía o sucedió en estos organismos, que por otra parte tienen una historia detrás, ¿no? Claro, o sea, el Inca fue creado en 1957, es un organismo que no se llamaba Inca en ese momento, se llamaba Instituto de Cinematografía, de acuerdo a la terminología de la época, pero que tiene una larga historia. Y me parece que todas estas medidas obedecen a prejuicios, son absolutamente irracionales, y yo no les veo el fundamento realmente, digamos, lo escribí, lo sostuve públicamente. Todas las medidas que iban incluidas en la ley ómnibus eran absolutamente sin fundamento, porque ni siquiera estaba expresado el fundamento de por qué se suprimía el Fondo Nacional de las Artes, por qué se cerraba el Instituto de Teatro, por qué se hacían unos cambios en la ley de cine que no tenían ninguna justificación. Y yo que pasé por allí y que tengo conocimiento, creo que lo que habría que cambiar no estaba propuesto y cambiaban aquellas cosas que no era necesario o que era... Además, perdiendo, porque a mí me parece que esto es bueno comunicarlo cuando tenemos un medio donde nos escucha mucha gente. Es decir, si la decisión fuera cerrar todos los organismos de cultura, prácticamente el ahorro del Estado sería nulo, porque el presupuesto público en cultura es bajísimo. Es lo que intentamos hacerle saber a la gente permanentemente. Entonces es bajísimo. Por otra parte, es absolutamente inconstitucional. No se puede hacer. Si se hace, el Estado va a pagar luego, dentro de unos años va a haber juicios, porque ya pasamos por estas épocas de leyes de prescindibilidades que terminaron con todos los empleados repuestos, digamos. Hay algo también de la dinámica histórica que hay que recordar, ¿no? O sea, no es la primera vez que se intenta, hubo en otros momentos, también en épocas, no en las dictaduras, sino en momentos de gobiernos electos, como el caso de Milei, del actual, también hubo estas fracasadas intenciones de incumplir con normas constitucionales. Y por otra parte, se le quita al país una actividad que lo prestigia, ¿no? O sea, la actividad, o sea, Argentina es Argentina porque tuvo, y se singulariza en el mundo, porque tuvo educación pública, porque tuvo educación laica, porque tuvo educación universal, varones y mujeres, porque tuvo educación obligatoria desde el siglo XIX, porque tuvo una alfabetización altísima para la época. Eso fue. Esa gran Argentina de la que algunos políticos que están hoy en el poder hablan, apostó por eso. Claro. Además de las cuestiones de carácter económico, etcétera. Además de eso, apostó por la cultura, se crearon los museos nacionales, se crearon teatros, o sea, siempre fue un país que se prestigió por la cultura. También hubo cambio en los museos nacionales. Claro, exacto. Entonces, esta animosidad que hay, que es una animosidad genérica, ¿no? Porque a mí lo que más me llama la atención es por qué se sostiene un discurso tan exacerbado, tan despreciativo del que no piensa igual, ¿no? Cuando, bueno, un gobierno legitimado
por el voto debería buscar el consenso. Totalmente, La democracia claro. es el consenso, es el acuerdo, no es el insulto, no es la amenaza, ¿no? Entonces me parece que ahí hay algo para transmitir. Y digamos, este encono contra el sector cultural me parece que no obedece a nada más que a un encono, a un enojo. Que no se entiende. No se entiende. Sí, porque, por ejemplo, si hablamos de cine, es una actividad que ha prestigiado al país durante muchas décadas. Yo recuerdo, me gustaría transmitir y que la gente, la que tiene edad o la que es más joven, la que nació después, o sea, la función que cumplió el cine argentino en la recuperación democrática, claro, ¿no? Cuando fuimos por primera nominados al Oscar con Camila, cuando al año siguiente lo ganamos con La Historia Oficial, cuando los viajes presidenciales eran con una semana de cine acompañando claro, al presidente y tratando de reinstalar el prestigio que la Argentina había perdido por la dictadura sanguinaria. Y aparte con tantas películas en la postdictadura que son clásicos hoy en día. Extraordinarias. Bajo bandera, La noche de los lápices. Sí. Bueno, y tantas otras. Sí, además todas esas películas, aún aquellas películas más ingenuas de la historia argentina, bueno, sirven, son documentos, o sea, tenemos una tradición porque el cine argentino nació con el cine. O sea, hicimos la primera película a los 2 años de que los Lumière inventaron en París. ¿Vos crees que de alguna manera el gobierno actual cree que todos los artistas son kirchneristas? A mí me parece que parten de ese concepto, sí. Creo que hay aquí hay una idea de que eso es así. Sí. Sí, creo que sí. Creo que qué locura. Que no hay un conocimiento del sector, me parece. Creo que se parte de mucho prejuicio, de mucho preconcepto. Yo también, digamos, tengo una visión crítica sobre cómo se administró muchos organismos culturales en los últimos años, sí, claro. Y creo que las reformas eran bienvenidas, pero reformas que significaban mejorar el sistema y mejorar la relación de la cultura con la comunidad, pero nunca el cierre o la supresión. Sí. Ayer estaba en una charla y hablábamos de esto del posible cierre del Gomont y de algunas otras cuestiones, de que están parados los subsidios, por ejemplo, en todas las áreas, y alguien esbozó pero no lo va a poder hacer. Uh-huh. Y es una frase que también se escucha muy seguido, ¿no? Como es todo tan irracional que uno cree que no se va a poder concretar. ¿Vos qué pensás? Bueno, yo creo que en principio jurídicamente no se podría hacer, porque en primer lugar serían inconstitucionales las leyes, sí, o las medidas, porque la cultura no es una decisión política o de un gobierno promover la cultura, sí, es una obligación que está en la Constitución desde 1853, ni siquiera en la reforma del 94, sí, no, está desde el origen, proveer, o sea, con una terminología del siglo XIX, pero está desde el origen y así se hizo. Sí. ¿No? Así lo hicieron los primeros presidentes, así lo hicieron los primeros gobiernos y las dirigencias políticas de finales del XIX y principios del siglo XX. Sí. Entonces, habría por ahí una imposibilidad jurídica. Después tenemos algunos intentos que hubo en los últimos años, para no irnos tan lejos, sí, como por ejemplo en el gobierno de Menem, en el decreto de desregulación de la economía, Cavallo proponía el cierre del Instituto de Cine y el sector cinematográfico lo pudo salvar. Es cierto que en ese momento el peronismo tenía gente vinculada a la actividad artística que llegó al presidente y hubo una forma y luego se dictó una ley de protección y de ampliación de la cobertura. Hubo un intento fallido en el tema del cine. El Instituto de Teatro se creó contra la voluntad de Menem, ¿no? O sea, porque Menem se aprobó la ley, Menem la vetó y en un caso muy raro de la historia parlamentaria argentina, el Congreso logró la mayoría calificada necesaria para rechazar el veto y que la ley se impusiera. Nació un poco contra la corriente de lo que pasaba en la década del 90, pero nació. O sea que esos indicios
nos pueden decir que tal vez estas maniobras de este nuevo sector, pero yo creo que lo que no encuentro en el amplísimo arco político opositor, porque hay que recordar que la mayoría de diputados y senadores no corresponden al oficialismo. Es un caso raro de un gobierno que no tiene gobernadores de la misma corriente política, creo que es un primer caso en la historia política argentina, y un parlamento con grupos parlamentarios propios mínimos. Entonces creo que a mí lo que me llama la atención es que no hayan voces mucho más sólidas que las que escuchamos hasta ahora rechazando este tipo de medidas y haciéndole ver al presidente y a su grupo político que no son medidas que pueda tomar de acuerdo al ordenamiento constitucional vigente. José Miguel, ¿te estás reuniendo, hablaste con gente vinculada a la cultura del actual gobierno en algún momento? Bueno, sí, poco, muy poco. ¿Con qué te encontraste? Yo no juzgo realmente muy poco y antes de la asunción. Después ya, ni bien asumieron, empezaron las medidas, digamos, un poco como imprevisibles, ¿no? Creo que hasta aún por la gente convocada, ¿no? Porque hubo gente convocada para organismos que fueron suprimidos, todo lo que ya sabemos. A mí me parece siempre, y yo intento creer que la gente siempre se maneja con buenas intenciones y que luego a lo mejor no encuentra los respaldos políticos necesarios. Lo que yo encuentro es que no hay en los referentes políticos con representación parlamentaria, no hay voces lo suficientemente sólidas. El sector se está pronunciando, pero yo no veo que en el Congreso, fundamentalmente, que es donde está la voz de la oposición o de los partidos que no están abiertamente, como Juntos por el Cambio, que no está abiertamente en contra del gobierno, pero que bueno, debería ponerle algunos frenos, ¿no? Porque cuando ellos fueron gobierno no tomaron estas medidas. No, entonces, claro. ¿por qué son necesarias ahora, 4 años después? Sí, claro. José Miguel, mientras tanto el Instituto Nacional de Teatro, el Instituto Nacional de Cine tiene frenados los subsidios, bueno, tanto directores, ya sea teatrales como cinematográficos y otras ramas del arte también, tienen todos sus proyectos frenados o viendo cómo hacer, ¿no? Sí. Para vos, recién hablaste de que reformas eran necesarias. Sí. ¿Dónde eran necesarias, sentís vos, reformas? Mira, yo creo que en cada actividad, en primer lugar, creo que el sector cultural ha cambiado muchísimo en el siglo XXI por el impacto de la tecnología, esto que hablamos, las plataformas, o sea, la producción cinematográfica es totalmente diferente. Ya no podemos hablar de cine porque es una antigüedad, tenemos que hablar de audiovisual, ¿no? Ha cambiado, ya el cine en sala es algo absolutamente minoritario frente a todas las otras formas de pantallas de exhibición. Entonces, yo creo que en materia de audiovisual realmente la ley debería ser modificada, no maquillada como se ha hecho, sino realmente sustituida por una legislación del siglo XXI, ¿no? Que pusiera, que adoptara todo ese sistema. Hay muchos nuevos actores dentro del sector audiovisual, como por ejemplo las plataformas, que nos están aportando al sistema. Bueno, entonces esto realmente creo que era un gran desafío, volver. En el tema del Instituto Nacional de Teatro, bueno, habría que ver, yo creo que habría que revisarlo, es una ley que también está por cumplir casi 3 décadas, hay que ver si ahora funciona, cómo funciona, revisar si esos organismos con consejos tan complejos para tomar decisiones son los más hábiles para apoyar un sector tan dinámico como el teatro, pero digamos, desde ese punto de vista,
si las estructuras burocráticas tienen... hay una cosa sobre la cual se insiste mucho, y yo creo que habría que hacerlo, pero que es el tema de revisar el costo operativo. Claro, ¿no? Creo que los costos operativos de los organismos son demasiado altos, entonces eso hay que revisarlo, porque si hay un fondo de fomento para el cine, un fondo de fomento para el teatro, etcétera, la mayoría tienen que ir, digamos, la mayor cantidad de fondos tienen que ir para la actividad, no para sostener al ente burocrático. Coincido, entonces, ahí es donde hay que revisar y ayornar, etcétera. Pero esto es fruto, y por otra parte hay mucha gente que ha estudiado esto. Sí, o sea, claro, hay muchos proyectos, claro. se podría haber hecho un buen intento de consenso entre las fuerzas políticas y el sector cultural para poner todo el sistema de fomento de la cultura en forma ayornada y mucho más, y además reconociendo todo el valor que le ha dado la cultura al país, aún en estas épocas tan severas de crisis económica, etcétera. Siempre se ha mantenido como una actividad que da no solamente valor simbólico, sino también genera empleo, produce digamos una cantidad de beneficios en actividades conexas que se cierren estos organismos también implica que se queden sin trabajo muchísimas familias. Mucha gente. Muchísimas es muchísimas. Sí. Y mucha gente que trabaja en forma conexa, ¿no? Claro, o sea, porque los talleres que, digamos, las empresas de catering para los rodajes, digamos, hay una enorme cantidad de gente que depende de la actividad o que ve incrementado su trabajo gracias a que hay actividad cultural. Claro. ¿no? Y todos los países que el grupo gobernante elogia o pone como ejemplo apoyan claramente la cultura. Sí. ¿No? Si hay algo de lo que nunca se desprendió Estados Unidos fue de tratar de mantener no monopolio, pero sí un rol preponderante dentro de la producción audiovisual internacional. Que es lo que debería hacer acá. José Miguel, muchas gracias. Muchas gracias por tu visita. Lindo haberte tenido acá un ratito en una visita tan corta a Buenos Aires. Y esperamos verte pronto de nuevo. Yo también espero. Muchísimas gracias por la invitación. A vos. Gracias.